Muy buenas noches a todos. Vamos a comenzar compartiendo la pantalla y en este caso la pregunta 59 de la página 111. La pregunta 59 de la página 111 dice: complete la figura 5.11. Mateo 14, el caso de Herodías, explicación del uso de los miembros o las capacidades del cuerpo para el mal. En el caso de Herodías, ella realizó una danza para Herodes, ¿no? Y de esa manera usó el cuerpo para conquistar o satisfacer, podríamos decir, el placer visual de Herodes. Y en base a eso, él le pidió posteriormente, él le pidió que le dé la cabeza de Juan el Bautista, o sea, que lo maten a Juan el Bautista y lo pongan su cabeza en un plato. Ese era su pedido. Y eso se hizo. Entonces se puede usar el cuerpo para el mal en este caso, ¿no? La utilización del cuerpo para el mal. En el caso de San Juan 12, versículo 6, hermano Regis, ¿qué puso usted ahí? O puede buscar si no lo ha hecho. San Juan 12, versículo 6. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo se utilizaron los miembros del cuerpo para el mal en este caso? ¿Me escucha? Hermano Regis. Hermano Regis, ¿me escucha? Hermano Regis. Mateo 28, del 11 al 15. En el caso de 1 Corintios 5:1, es cuando el apóstol Pablo le reclama a la iglesia de Corinto por qué un hombre que vivía con su madrastra, le dice que lo quiten de en medio. Significa que usaba el cuerpo para, en este caso, el adulterio, ¿no? Que un pecado sexual para el mal. Por supuesto, no quiere el Señor. Bueno, Regis. Sí, buenas noches, pastor. Estaba sin audio. Ya. Ahora sí. Sí. Puede buscar Juan 12:6, San Juan 12:6, que puso ahí en la respuesta en la página 111. 12:6. Sí. Judas era ladrón y sustraía de la bolsa, dice. O sea, él dijo del perfume, ¿no es? Que había vaciado, se podría haber dado ese a los pobres, pero él decía porque era ladrón, porque sustraía de la bolsa. Entonces usaba sus manos para robar, en otras palabras. En Mateo 28, del 11 al 15, ¿de qué habla? Era sacerdote. Hablaba de la muerte de Jesucristo, ¿no? El informe de los guardias, habla de los guardias que dieron, vinieron a dar informe a los sacerdotes para que dieran informe, porque no había el Señor Jesucristo en su tumba. Entonces le dijeron que le vamos a dar harta plata y digan que se durmieron y los discípulos se lo robaron su cuerpo. Entonces en esa manera lo seducieron, digamos, los guardias, los sacerdotes. Sí, los compraron, ¿no? Los compraron, Sí, usaron su
manos para, se llama cohecho o coima, o comprar en este caso un testigo falso, ¿no? Exactamente. Usaron para el mal sus manos. Ya expliqué 1 Corintios 5:1. Sigamos más abajo en la pregunta 60. Complete la figura 5:12. En Hechos 1:8, las personas, en este caso, la explicación del uso de los miembros de las capacidades del cuerpo para el bien. En este caso, Dios dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, seréis testigos en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Es decir, usar nuestro cuerpo, nuestros ojos, todo nuestro ser para ser testigos del Señor, para hablar positivamente acerca de Él y para vivir con el poder del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, se puede ser controlado por el Espíritu Santo en nuestra vida diaria para ser de bendición para muchos. Eso sería. Hechos 9, 36 al 40, ¿qué puso? Regis Ramírez. Puede activar su micrófono. Mano Regis. Mano Regis, ¿puede activar su micrófono? Mano Regis. Después están Hechos 21 del 10 al 11. Practique dando ejemplos de lo que presentaron sus miembros y sus capacidades para propósitos buenos. A ver, el caso de José en el Antiguo Testamento, por ejemplo, él se portaba bien en la casa de Potifar y fue el hombre de mayor confianza de él. Después se portó bien en la cárcel en este caso de Egipto. Y después se portó excelentemente como administrador o segundo en autoridad después del faraón. Entonces, realmente tuvo el respaldo del Señor porque él se consagró a Dios, ¿no? Entonces, esos serían otros ejemplos, ¿no? Dice más abajo el caso de Job 31:1, es cuando Job dice que hizo pacto con sus ojos para no mirar el mal. Entonces, nuestros ojos pueden ser usados para el bien o para el mal. En este caso, Dios quiere que lo usemos para el mal. Para tener las visiones de Dios, para ver todo lo positivo, para rechazar, por ejemplo, la pornografía, rechazar todo aquello que es ofensivo, ¿no? Que nos hace daño. Está ingresando la hermana Ana Chilo, bienvenida. Estamos en la página 111, la pregunta 61. Complete la figura 5:13.
Si la hermana Ana puede ver, si no lo ha hecho ahí, ahí el primer pasaje de la pregunta 61 es Job 31:1, es cuando Job dice que hizo un pacto con sus ojos para no mirar el mal. En Mateo 22, del 37 al 38, puede leer qué dice hermana Ana. Mateo 22, 37 y 38. Mateo 22. Sí, versículos 37 y 38. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Muy bien. Entonces ahí quiere el Señor que pongamos todo nuestro ser a disposición de Dios, ¿no? Que usemos nuestro corazón, que sería la parte de amar, la parte emocional, nuestro intelecto, nuestra mente, nuestra voluntad, ¿no? Para amar y servir al Señor. Tenerlo a Él en primer lugar. Romanos 12, 1 y 2, si está bien que active su micrófono, hermano Regis. Caso que no active, la hermana Ana que ha puesto Romanos, bueno, yo lo voy a decir, Romanos 12, 1 a 2 dice, os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Este es vuestro culto racional. Entonces, todo nuestro cuerpo, ponerlo al servicio de Dios y no para el pecado. Por ejemplo, se lo pone al pecado, por ejemplo, para carnavalear, sería consagrar el cuerpo de la persona para hacer el mal, ¿no? Gálatas 5:16, ¿qué dice hermano Regis? Puede activar su micrófono. 5:16 va a ser. Gálatas 5:16. ¿Cuánto? Capítulo 16, 5, ¿no? Gálatas. 5:16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Muy bien. ¿Cuáles serían los deseos de la carne? Los deseos de la carne son borrachera, ir a bailar, ir a divertirse, todo lo que es malo pues, ante Dios, ¿no? Cometer adulterio, fornicación, todas esas cosas. Borracharse. Sí, Sí. la droga también, ¿no? Segunda de Timoteo 2, 20, 21, hermana Ana. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Gloria a Dios. Entonces, limpiarse de esas cosas sería de todas las cosas malas, ¿no? Principalmente pecado, por supuesto. Para consagrarse al Señor, entonces Dios nos va a utilizar para su gloria. En este caso, yo les cuento que, bueno, estuve en la iglesia todo el día, menos entre las 12 y las 2 de la tarde. Y aún a las 6, más de después de las 6 de la tarde, llegaron todavía personas para orar por salud y toda una familia se convirtió. Y a la madre de familia la puse ahí, se llama Jacinto, apellida, Lisette Jacinto, la puse hace unos minutos al grupo de la iglesia porque toda la familia, marido, mujer, se convirtieron en los 5 hijos. Y oré por su salud, el hombre que tenía pancreatitis. Entonces creo que el Señor lo sanó, porque dejó de sentir el dolor, pero de todas maneras hay que seguir orando por él. Y después estuve hablando unos minutos con el pastor Orías y él me hace recuerdo, no tiene clase hoy. De esa manera me vine a toda mecha en mi auto para comenzar la clase, pero hasta que conecte todo eso, haga la programación, se pasó el tiempo, ¿no? Entonces poner nuestro cuerpo, todos los dones y talentos que tenemos para el servicio de Dios, limpiarnos de todo lo impuro, ¿no? Pregunta 62 para el hermano Regis. ¿Qué comprende presentarnos a Dios como sacrificio vivo,
según usted. Según yo, ¿qué comprende presentar a Dios como sacrificio vivo? Presentarnos, digamos, sacrificio vivo sería adorarlo en espíritu y orarlo, ir a orar, ayunar, todo eso sería, digamos, un sacrificio como un hombre perfecto, dice, ante él, ¿no? Sí, Sin un tropiezo. sí. Entonces, utilizar nuestros 5 sentidos para Dios, nuestra mente, corazón, todo nuestro ser, ¿no? Para el Señor. Porque antiguamente lo mataban al animal, era un sacrificio muerto, podríamos, estaba vivo, pero lo mataban para presentarlo en holocausto o otra forma de sacrificio de paz, sacrificio por el pecado que tenían los del Antiguo Testamento. Pero en este caso nosotros estamos vivos, no morimos, pero como dice ahí en Romanos 6:13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Nuestro miembro sería nuestro cuerpo, ¿no? La pregunta 63 para la hermana Ana: ¿qué normas debe tener el creyente para el entretenimiento? Según usted, porque la respuesta no está ahí, ¿no? Pero hay más abajo, sí, de alguna manera está. El entretenimiento significaría diversión, ¿no? O sea, debe estar siempre con una mente, con todos los sentidos prácticamente, una mente ligada a Cristo, ¿no? Para hacer siempre el bien, no tener que hacer el mal, no ser piedra de tropiezo. Otra cosa que tenemos que, o mejor dicho, no evitar todas las piedras de tropiezo, ¿no? Para no caer en tentación, y si alguno de nuestros sentidos no es con alguno de nuestros sentidos podemos pecar, es preferible perder un miembro de nuestro cuerpo pero no perder la salvación, ¿no? Sí. Ahí más abajo en la página 112 creo que está la respuesta cuando dice que usemos los ojos para leer la Biblia, ver a los perdidos y a los tentados. Usar los 5 sentidos prácticamente, ¿no? Sí. Usemos los ojos para leer la Biblia. Usemos los oídos para escuchar solamente música santa. Usemos las manos para ayudar a los que están en necesidad. Usemos la mente para pensar en las escrituras, en el amor. Usemos el corazón y nuestras emociones para adorar a Dios y realizar experiencias santas. Y usemos la voluntad para escoger pensamientos y acciones y relaciones que honren a Dios. Muy bien. Después dice: escoja una canción que usted sepa sobre la entrega total a Dios. Cántela y adore al Señor. Entréguese a Él nuevamente hoy. La decisión de glorificar a Dios con nuestro cuerpo y nuestras necesidades es algo que debemos hacer cada día. Cuanto más tiempo le sirvamos, más lo amaremos. Bueno, la canción que a mí me gusta es esa, bueno, la que siempre canto, bueno, no me acuerdo qué con mi tata. Y hay muchas, ¿no? ¿Cuál se acuerdan ustedes? Bueno, esa también, quiero levantar mis manos. ¿Cómo es esa? Algo así. Quiero levantar mis manos, ¿esa? Quiero levantar mi voz. Adoración, no me acuerdo. Sí. Pero hay muchas, ¿no? Que podemos seguir practicando, poner música de fondo y cantarle al Señor. Pregunta 64 para el hermano Regis. Para un repaso y una visión general de Romanos 6, complete la figura 5 y 14. Escriba la primera palabra al principio, luego declare el principio entero. La pregunta dice: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. De ninguna manera. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Muy bien.
Romanos 6:15, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Sí. Después el 6:15 dice, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para la muerte o sea de la obediencia para justicia? Sí. Entonces, nosotros vamos Romanos 6. a presentar nuestros miembros para el Señor, para hacer lo justo, lo correcto, lo santo delante de Él. Sí. Y más abajo está el 6:15-23. Hasta el 20. A ver, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí. El principio del inciso D dice llave 4 para una vida santa, reconocer que cada persona es esclava del pecado o de la justicia. O sea, nosotros debemos ser esclavos de la justicia o siervos de la justicia para hacer lo correcto delante del Señor. Pero los otros, los que no se consagran a Dios, lamentablemente llegan a ser esclavos del pecado. Pregunta 66. El pecado lleva a la muerte, pero la evidencia lleva a la vida. Romanos 6:16, ¿no? Pregunta 67. ¿La esclavitud era común en el Imperio Romano? Explique, hermana Ana. Sí, era común en la esclavitud en el Imperio Romano. Eran esclavos al pecado prácticamente, ¿no? Ahí dice que Pablo divide a la gente en dos grupos con metáfora, comparación de la esclavitud. Algunos dicen que el 85% de la gente en Roma eran esclavos o hijos de esclavos. Así que los lectores de Pablo estaban familiarizados con la esclavitud, pero debió haberles asombrado cuando él escribió que aún los libres son una clase de esclavos, esclavos del pecado. Pregunta 67. Pregunta 68. Al hermano Regis, ¿está usted de acuerdo con que toda gente es esclava? Explique. Sí, y toda persona que peca es esclavo del pecado, sí, ¿no? Y Claro. somos esclavos de lo que obedecemos, o sea, toda persona que obedece al pecado es esclavo del pecado, ¿no? Y también otra parte, somos esclavos de la justicia y de Cristo Jesús, ¿no? Bien. Para lo bueno. Muy bien. Pregunta 69. Hermana Ana, ¿cómo podemos reconocer al amo de una persona? ¿Cómo podemos? Reconocer al amo de una persona. Al amo de una persona lo podemos reconocer cuando vemos a quién obedece ellos, ¿no? Sí. Por decirle nosotros, práctica. Hemos sido esclavos de nadie, como dice, si tú eres libre, eso es cierto, digo que todo aquel que hace pecado es esclavo, y el esclavo no queda en la casa para siempre. Podemos leer ese pasaje de San Juan 8, 31 al 36. ¿Puede leer que está ahí en la página 114, hermana Ana? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Les respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libre? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado.
y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gloria. Entonces, ¿cómo vamos de una persona? De acuerdo, lo podemos conocer de acuerdo a las actitudes que ellos tienen, ¿no? Bien. Si han aceptado a Cristo, realmente son libres, pero si viven en el pecado, son esclavos del pecado. ¿Verdad? Muy bien. Pregunta 70 para el hermano Regis. ¿Los seguidores de Cristo viven como pecadores, como esclavos del pecado? Explique. Sí, puede vivir, pero todo aquel que permanece en él no peca, dice, ¿no? Pero todo aquel que peca no le ha visto. Entonces, y si permanecemos en él, vivimos pues en él, ¿no? No pecamos, pero todo aquel que peca, dice, no le ha visto. Y le ha conocido. ¿No? Entonces, tenemos que permanecer en él, ¿no? Para no pecar, no mantenernos ociosos, ¿no? Bien. Más abajo dice: el que practica el pecado es del diablo. El diablo Amén. peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Sí. Muy bien. Sí, sigamos. Pregunta 71, hermana Ana. Presente 3 ilustraciones del principio. Los esclavos del pecado empeoran. Los pecados. Tres principios de los esclavos del pecado. Los esclavos del pecado empeoran. Los pecados serán peores mañana de lo que no son. Ahí vaya leyendo mejor si no lo ha hecho, no ha hecho la respuesta. No he hecho, pues, pastor, yo estoy media atrasadinga. ¿Ya? Ve ahí, dice: los esclavos del pecado empeoran. Siga leyendo. Los pecadores serán peores. Los pecadores serán peores mañana de lo que son hoy. Pablo escribió que los pecadores son esclavos de la impureza, que lleva más y más a la maldad. Como un tronco se descompone poco a poco y se vuelve cada vez más podrido, un pecador se hunde cada vez más en el pecado. Ahí sería el primer principio, ¿no? Cuando Sí. el tronco, el ejemplo del tronco que se pudre y se echa a perder. Entonces un pecador, por ejemplo, cuando comienza a consumir un poquito de droga, se va hundiendo, después quiere más y más drogas más fuertes, se hunde cada vez más en el pecado. Siga. La gente no cae en el pecado como un hombre que se cae de un precipicio. Al contrario, Jesús dijo que la gente camina hacia la destrucción paso a paso por el camino ancho. ¿Ha visto a un alcohólico, es decir, un esclavo del alcohol? Él comenzó con una sola bebida. Conoce un adicto a las drogas, comenzó en un nivel diferente, fumando marihuana una vez, o con una píldora, un trago o una aguja hipodérmica. ¿Ha visto a una persona muriendo por enfermedades sexuales? ¿Alguna vez él fue fuerte y sano? El pecado es un amo cruel. Lo llevará más lejos de lo que usted quiere ir. Lo detendrá más tiempo del que quiere quedarse y le cobrará más de lo que quiere pagar. Los pecadores se pueden comprar con alguien que va bajando por una escalera. Cada grada lo lleva a un nivel más bajo. Repase Romano 1, 21, 32. El pecado es como una escalera cuyos peldaños conducen hacia abajo a la oscuridad más profunda de la esclavitud. Los buenos se van superando para ser mejores, pero los malos se van de mal en peor. Gracias. Yo voy a leer eso de Judas. Judas es un ejemplo de lo que el pecado hace en la persona. Al principio Judas pecó solamente un poco, después robó solamente una moneda de la bolsa que llevaba, pero al igual que la levadura, el pecado se aumenta, se esparce como el cáncer. Con el tiempo, el robo que cometió Judas fue cambiando. Ya no lo hizo una sola vez, sino que se volvió un hábito en él. El pecado llegó a ser más descarado. Pasó a ser un suceso privado, a ser un acto público, es decir, de un pecado secreto a una gran maldad en una reunión donde vendió a Jesús.
El pecado comenzó en la sombra, pero terminó en la calle. Al principio había solamente un pequeño lugar para el pecado en el corazón de Judas, pero al final Satanás mismo llenó su corazón, dice Lucas 22:3. La gente debería discernir que los que escogen el principio de un camino, escogen también su fin. O sea, si uno comienza a escoger un camino, en este caso del robo, al final pues va a terminar en la cárcel o va a terminar siendo matado por alguien, ¿no? Porque el fin, como dice otro versículo, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, pero si cogemos, por supuesto, el camino del Señor, no nos vamos a equivocar, siempre vamos a ir de bien en mejor. Entonces ahí los esclavos de la justicia mejoran. Puede leer, hermano, o si lo puede decir en sus propias palabras, hermano Regis. Los esclavos de la justicia mejoran. Página 115. ¿Qué dice? Puede leer el subtítulo de la página 115 que dice: los esclavos de la justicia mejoran. Amén. A diferencia de un pecador, un santo que es cualquier persona que siga a Cristo, crece la justicia, así como un hijo santo aumenta de tamaño, un hijo sano de Dios aumenta en gracia. Los creyentes no son perfectos. Una persona sabia dijo: Dios no ha terminado conmigo todavía. Otro dijo: Él todavía está trabajando en mí. Como creyentes no declaramos que ya somos todo lo que deberíamos ser, ni que sabemos tanto como deberíamos saber. Tampoco nos comportamos tan bien como podríamos comportarnos. Puede ser que los creyentes pecamos de vez en cuando. En tales ocasiones Dios nos perdona. Cuando confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos y volvemos a Dios. Si siendo creyentes pecamos, tenemos un abogado, uno que habla de nuestra defensa, para con el Padre. Para con el Padre. Es posible que un creyente débil se envuelva en un pecado. Pablo escribió: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Sigo? Yo voy a leer ese último párrafo. Usted, hermana, la mejor. Ya. Ningún seguidor. Ningún seguidor de Jesús es perfecto, pero todos los que siguen están creciendo en gracia, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Los creyentes estamos edificándonos, creciendo y madurando a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pablo dice: así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Al obedecer Romanos 6:19, vivimos una vida que es más santa. Como esclavos a la justicia, estamos creciendo en gracia. Reflexiones de esta escritura que describen el crecimiento espiritual. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba, la prueba y la prueba esperanza. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios no está cambiando para ser cada vez como Jesús. Los buenos llegan a ser mejores. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tengo la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si en estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estas ocasiones ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor.
Jesucristo. Hasta ahí nomás, muchas gracias. Entonces ahí en 2 de Pedro 1, del 5 al 8, dice que podemos ir mejorando, empezando por la fe cuando nos hemos convertido, puede crecer nuestra fe también. Podemos tener una fe de conquista, por ejemplo, para conquistar nuestra familia para el Señor, nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestro país. Podemos crecer en virtud, o sea, cada vez ser mejores, crecer en conocimiento, en este caso de la ciencia, pero principalmente de la palabra de Dios. Podemos crecer en dominio propio y podemos crecer en paciencia y en piedad, o sea, consagración a Dios. En afecto fraternal sería el amor de hermano y podemos crecer en amor. Entonces, si crecemos, nunca vamos a caer ni vamos a estar sin fruto. Dios nos va a llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria. Entonces, eso podríamos decir para terminar, que el Señor nos utilice, decidamos andar en el poder del Espíritu Santo para ser de bendición para otros y que el Señor nos utilice más, que presentemos a nuestros miembros en sacrificio vivo, santo, agradable. Amén. Ahí hemos terminado hasta la página 115 y la próxima semana ya hasta el examen que es hasta la página 120, me parece, ¿no? 16, 17, 18, 9 y 20. Ahí terminamos este capítulo. Un abrazo entonces, hermanos, y hasta cualquier momento. Dios los bendiga. Shalom. Bendiciones, pastor. Bendiciones.